Ok, entonces vamos a ver la influencia de la publicidad, de la música en la publicidad, ¿ya? Vamos viendo un poquito, déjenme abrir esto. Ya. Vamos a empezar un poquito haciendo algo que se llama, hasta cierto punto es apreciación musical, ¿ya? Entonces lo que quiero es que yo les voy a ir poniendo una serie de canciones de música y les voy a ir diciendo, y ustedes la van a escuchar y me van a ir diciendo cuál es su opinión, cuáles son los sentimientos que, que les hace, que tienen con estas canciones, ¿ya? La primera es una obra de Richard Wagner, un compositor alemán, que se llama La cabalgata de las Valquirias, ¿ya? Entonces quiero que la escuchemos un poquito y que me digan qué es lo que ustedes van sintiendo, ¿ya? Ya, a ver, ¿qué les parece esta obra? Qué les da a pensar? ¿Qué sentimientos les emergen? Como de miedo, Ya, miedo. ¿Qué más? Suspenso. Suspenso. Ya, incertidumbre. incertidumbre. Ya. Sí, básicamente es eso, es generalmente eso, ¿ya? Ahora vamos a escuchar esta obra. Tenemos que entrar un poquito en contexto de esta obra. Esta obra se llama 1812, la obertura 1812 de Peter Tchaikovsky. Es una obra compuesta por 1890 más o menos, pero trata de narrar los hechos que pasaron en Rusia en 1812. ¿Qué pasó en Rusia en 1812? Llegaron los franceses del ejército de Napoleón a conquistar, a invadir Rusia. Y de una manera heroica hasta cierto punto los rusos perdieron, pero lo hicieron de una manera heroica. Entonces, en 1890, el zar de Rusia, en ese entonces el rey, es decir, le pide a Tchaikovsky que escriba una obra, ¿ya? Para recordar esas épocas. Y Tchaikovsky escribió lo siguiente. Vamos a escuchar cómo suena. Ya, ¿qué les parece esta obra? ¿Qué sentimientos les da? ¿Qué les hace pensar? Ira. Ya, ira, Como fuerza. ya, sí, Yo ¿qué le más? dije eso. ¿Qué Como de guerra. Ya, de guerra, ¿qué más? Esa era la intención, que ese tipo de sentimientos, o sea, como que se emerjan, que el patriotismo, la heroicidad, ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces sí, básicamente él escribió esto pensando en ese entonces, ¿ya?
Ahora vamos a escuchar algo que se llama el Requiem, la misa de Requiem, una parte, que es básicamente una misa de muertos. Cuando uno muere, según la tradición católica, te hacen una misa, un Requiem, pero esta es tomadas las partes de la misa católica y hechas música, se podría decir. Son tomadas los salmos y todo lo que se utiliza y se lo hace en música, ¿ya? Ahora quiero que escuchen esto y me digan qué es lo que a ustedes les hace sentir. ¿Qué les hace sentir esta obra? ¿Qué sentimientos les emerge? A mí hasta cierto punto es un miedo o algo así. ¿Qué sienten ustedes? Sí, miedo también. Terror. Terror. Como que algo a la muerte. Algo así. ¿Ya? Ujú. Bueno, les voy a leer un poquito lo que dicen, lo que cantan. Día de la ira, aquel día en que los siglos se reduzcan a cenizas, como testigos el rey David y la Sibila. ¿Cuánto terror habrá en el futuro cuando el juez haya de venir a juzgar todo estrictamente? ¿Ya? Entonces, pensando en ese poema, en esa parte del Requiem, se compuso esta obra. Y sí, o sea, te transmite como ese sentimiento de muerte, de temor, de miedo, ¿ya? Ahora vamos a escuchar esta otra, que muchos de ustedes tal vez la habrán escuchado, y quiero que igual me digan qué es lo que van sintiendo, qué es lo que les hace pensar esta obra. Han de haber escuchado esta obra en algún lado, en alguna película, en alguna serie de televisión, en algún lado. ¿Qué les transmite? Miedo. Miedo, como que algo malo va a pasar, Es algo así, ¿verdad? algo como un final triste, así. Ya. Bueno, esta fue compuesta por Carl Orff en 1900, al principios de 1900, no recuerdo el año exacto. Les leo un poco la traducción de lo que cantan. Oh fortuna como la luna, variable de estado, siempre creces o decreces. Vida detestable, ahora oprime, después alivia, como un juego a la pobreza y al poder, derrites como al hielo. Esa es la primera parte, ¿ya? Es lo que escuchamos. Pero sí, o sea, te transmite esa sensación de miedo, de temor, de que algo malo va a pasar. La música tiene ese poder de transmitir las emociones. Es algo innato de la música, ¿ya? Y es como un deber del compositor transmitirte esos sentimientos. Si es que el autor no te logra transmitir lo que él quiere mediante su obra o su canción, como que no sirve de nada, porque no te transmite ese mensaje, ¿ya? Ahora vamos a escuchar una parte de una ópera. Esta ópera se llama Turandot, ¿ya? Les pongo un poquito en contexto para que entiendan lo que está pasando aquí.
Turandot nos narra la historia de una princesa de Asia. Esto se hace en Asia, se narra en Asia. ¿Y qué pasaba con esta princesa? Se suponía que era inalcanzable. Ningún hombre podía casarse con ella, porque ella les hacía una prueba. Les hacía 3 preguntas y si es que respondían los 3 acertijos, se podían casar con ella. De manera contraria, si no respondían bien, eran asesinados, ¿ya? Entonces llega un príncipe llamado Calab y le responde estas 3 preguntas a la princesa. Y la princesa le dice, dime cuál es tu nombre. Y él se rehúsa a decirle cuál es su nombre. Entonces le dice que le da hasta el amanecer del día siguiente para que descubra cuál es su nombre. Y si lo hace, él mismo permite que le asesinen. Y si es que no lo descubre, él se casa con ella, ¿ya? Entonces, después de todo esto, viene esta parte, que es una de las partes, como que el clímax hasta cierto punto de la ópera. Vamos a escucharla y me van a decir al final qué es lo que les hace sentir. Nessuno dorma, nessuno dorma. Tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà, nada solo il mio bacio scioglierà il silenzio che ti fa mia. Ya. ¿Qué les transmite esta parte de la ópera? ¿Qué les hace Una, sentir? una paz, Paz, ¿ya? ¿Qué más? tristeza, Tristeza, una victoria de algo. ya, victoria. Ya, les leo un poquito lo que canta este hombre. Nessun dorma significa nadie duerma, ¿ya? Tú tampoco, oh princesa, en tu fría habitación mira las estrellas que tiemblan de amor y de esperanza. Pero mi misterio está cerrado en mí. Mi nombre nadie lo sabrá. No, no, en tu boca lo diré, cuando la luz brille y mi beso derretirá el silencio que te hace mío. Ahí entra el coro a cantar, su nombre nadie lo sabrá y deberemos, ay, morir, morir. Y la última parte dice, disípate, oh noche, ocúltense estrellas, al amanecer venceré. ¿Ya?
Entonces narra obviamente eso. Entonces, la música tiene ese poder de transmitirte esas emociones, esos sentimientos, de hacerte sentir cosas, ¿ya? Poniendo un promedio más o menos de unos 80 años que una persona viva, alrededor de 13 años completos va a dedicarse solo a escuchar música. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros siempre estamos escuchando música en todo lado, en la radio, en la televisión, en Facebook, en cualquier parte, siempre estamos escuchando música. Casi siempre estamos escuchando la música que a nosotros nos agrada, los géneros que son de nuestro agrado, pero otras veces nos toca escuchar otras variedades, ¿ya? Y obviamente eso es algo que las personas que trabajan en marketing y publicidad han sabido aprovechar bastante bien, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo cómo la música influye un poquito, ya metiéndonos en tema, sobre los anuncios publicitarios. Vamos a ver este. Tal vez ustedes lo hayan escuchado, les voy a poner algunos anuncios ecuatorianos. Tal vez ustedes lo hayan escuchado. Y vamos a ver, tal vez hayan escuchado hasta la canción original, ¿ya? Los vas a tener cerca toda la vida. Mejor si están limpios. ¿Ya? ¿Alguien ha escuchado tal vez la canción original de esta, la que estaba sonando de fondo, más bien dicho? No. 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 Ya, bueno, es una canción de un grupo flamenco español llamado Gypsy Kings, que se llama Yo Vi. ¿Han visto el comercial tal vez? Este comercial que les puse ahorita. Ah, bueno, el comercial sí. Sí, ya. Ya, entonces hay veces en las que, por ejemplo, escuchas esta canción en este comercial y después vas por la calle y escuchas de nuevo esa canción y dices, ah, cierto, esa es la canción del comercial que vi del jabón. Y tu cerebro tiene esas conexiones, ¿ya? Vamos viendo otro ejemplo. Veamos este de aquí. Esta tal vez la hayan visto. Quiero que vean cómo la música va cambiando, ¿ya? Hasta llegar al final del anuncio, ¿ya? Este tal vez lo hayan visto. Magic moments when two hearts are caring. ¡Muñeca! Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed. Muñeca! The way that we Hey! hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride. Magic. Oh, ¡Muñeca! ¡Linda muñeca! ¡Qué increíble muñeca! ¡Preciosa muñeca! two hearts are caring. ¡Muñeca, muñeca! Que te digan muñeca por linda, no por frágil. ¿Ya? ¿Han visto tal vez este anuncio en la televisión? Sí. Sí, ya. ¿Sí? ¿Cómo es el desarrollo de la música de fondo? Es una música bastante agradable, ¿no? Es un ritmo bastante interesante, es chévere, te hace sentir bien, vas viendo el comercial, vas viendo cómo la señora va robando suspiros de los hombres, hasta que llega este momento en el que se golpea contra el poste, cae y se rompe, ¿ya? ¿Y qué pasa con la música? La música se para de golpe y ponen ese efecto de sonido de que se está rompiendo. Porque ¿qué hubiera pasado si es que, por ejemplo, seguía la música después de que ya se caía y se rompía? Como que no tenía sentido seguir con la música, ¿ya? Entonces, también es interesante la combinación del sonido y del silencio, porque el silencio también te crea un efecto. Entonces, es bastante interesante ver esto también. Vamos a ver otro ejemplo. Este tipo de música que vamos a escuchar ahorita está catalogada como música genérica, ¿ya? ¿Qué es la música genérica?
es algo que, por ejemplo, tú no escucharías a diario, pero que te genera una intriga, ¿ya? Vamos viendo un poquito para irles explicando. I'm living in that dream from the 80s. Got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. One man can have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Invictus, fragrance for men by Paco Rabanne. Ya. Tal vez ustedes hayan visto este anuncio, tal vez. Pero, por ejemplo, lo que a mí me pasaba cuando veía este anuncio o veía otros, principalmente de perfumes, era que, por ejemplo, yo estaba viendo la televisión y tenía el celular en la mano, que a veces lo suelo hacer. Y era como que estaba en el celular mientras sonaba la televisión y de pronto sonaba este tipo de música y dejaba de hacer lo que esté en el celular y me ponía a ver el anuncio porque me parecía interesante, me parecía chévere esa canción hasta cierto punto. Entonces, este tipo de música genérica, que se llama, es como para llamarte la atención. Que dejes de hacer lo que tú estás haciendo para ponerle atención al anuncio, al spot publicitario. Entonces, generalmente yo he visto esto en los spots de perfumes, principalmente, de hombre y de mujer. ¿Ya? Vamos viendo otro. Este se llama ya lo que es una canción original o una canción creada para un producto específico. En este caso vamos a ir viendo la canción que identifica principalmente a Coca-Cola, que hasta cierto punto todos hemos escuchado alguna vez. Aunque no lo crean, todos hemos escuchado esta canción de Coca-Cola. ¿Han escuchado esta canción? Sí. 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 Ya. Es la canción insignia de Coca-Cola. ¿Y qué es lo que pasa con él? ¿Por qué es tan importante esto? Porque, por ejemplo, uno va por la calle y escucha esta canción y dice, esa es la canción de Coca-Cola, ¿cierto? Y te da ganas de una Coca-Cola. Y te compras una Coca-Cola. Entonces, ese es el efecto que busca la música. Quedarse en tu cerebro y cuando lo vuelves a escuchar, realizar esa conexión cerebral de, esta es una canción que viene asociada con ¿qué? Con un producto, con una vivencia, con una experiencia. Por eso es que no sé, mucha gente, cuando, por ejemplo, le pasa algo o alguna situación, ya sea feliz o trágica en su vida, tiene una canción que escucha y la asocia con eso. Por ejemplo, cuando te enamoras o cuando te dedican una canción, tu novio, tu novia, tu esposo, y escuchas esa canción y dices, me acuerdo de mi esposo, de mi esposa, de mi novio, de mi novia. O si, por ejemplo, tienes alguna escena triste en tu vida y escuchas una canción, te recuerda eso. Porque eso es lo que hace el cerebro, genera conexiones neuronales que te hacen asociar esas dos cosas, ¿ya? Lo que has vivido, lo que has pasado. Exacto, tus experiencias, ¿ya? Ahora vamos a ver este comercial. Tal vez lo hayan visto, tal vez no importa. Pero vamos a ir viendo la progresión de la música y cómo se va aplicando. Y también la importancia de los silencios, ¿ya? Vamos a ir viendo este comercial, que va a ser el último. Let's go, boys. Let's do it, Shaq. Keeper. Yeah. Whoa. When it stays on. When it stays on, lads. Yeah. When it stays on, yes, I'm Cristiano Ronaldo then. Yeah. Oh, I'm Neymar. Oh, wait. You know I try so hard, but I think you don't see because I want it so fast. We call it rocket rolling. I went back to you just because you're on to me. You are impossible to be. You're always fake and trying. Oh, it's a little. Oh,
never do that. On the hill and the crowd goes wild. Son, I've got 50,000 fans screaming my name. But not here. Well, I've got boots that aren't even out yet. Dad, how you doing? Você não parece Davi Luiz. Você tem uma peruca feia. You mean yes, star? Zlatan thinks that Zlatan should take it. Sono contento di non essere lui. It's a good header though. Get that! Come on! Come on! It can't be that hard. To give the penalty. It's Cristiano Ronaldo. But hold on a second. Ma chi è questo? He's taken the ball off Cristiano Ronaldo. Pues vamos viéndole un poquito cómo va evolucionando la música en este comercial. Entonces, al inicio comienza la misma canción que pasa durante todo el spot. Pero hay lugares donde va cambiando. Por ejemplo, aquí. Baja un poco el volumen para dar esa sensación de que se está llenando el estadio, de que la gente está gritando. Aquí se para de golpe para dar a entender ese punto, el punto que está diciendo el jugador. Y miren la coordinación que existe entre la música y la actuación de este jugador, de Cristiano Ronaldo, para darle ese énfasis al punto que estaba mencionando. ¿Ya? Entonces vayan viendo cómo funciona esto. Cuando los dos dicen el mismo jugador es como que hay esa desafinación de... ¿Y qué te hace sentir eso? Es como que te desconcierta, ¿ya? Porque ahí están los dos. Você não parece Davi Luiz. Você tem uma peruca feia. You mean yes, star? Zlatan thinks that Zlatan should take it. Para remarcar el... ¿Perdón? Para darte ese efecto de... Sono contento di non essere lui. It's a good header though. Get that! Come on! Come on! Come on!
They're going to give the penalty. It's Cristiano Ronaldo. But hold on a para como que se sabe que el que va a cobrar es muy bueno, entonces se va sonando de poco en poco para ir dando esa intensidad de que al final va a ser el gol. second. Ma chi è questo? Que parece el interrumpe. He's taken the ball of Cristiano Ronaldo. La música va incrementando su volumen y se para de golpe. Y queda el silencio. ¿Y qué es lo importante del silencio en este momento? Que te genera esa tensión. Que la gente está esperando esa tensión. ¿Por qué? Porque no era el cobrador que ellos esperaban. Entonces se genera esa tensión de qué va a pasar. ¿Puede anotar el gol? ¿No va a anotar el gol? ¿Qué va a pasar? Se genera el silencio y comienza de nuevo la música. Cuando anota el gol, comienza en el... Sí, va progresivamente, ¿ya? Entonces es interesante ir viendo ese tipo de cosas. Porque la música tiene